Muy buenos días a todos y a todas. Quisiera empezar por agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados y de nuestro excelente moderador, que son cada uno en su ámbito expertos en materia laboral y económica y que tuvieron la generosidad de aceptar nuestra invitación. También manifiesto mi gratitud al equipo de IDC encabezado por Miguel Mares y a cuantos colaboraron por hacer posible este evento. Es bien sabido que las medidas de distanciamiento social a las que obliga el COVID-19 conllevan serias repercusiones en materia económica y laboral. Habrá que esperar cifras oficiales, pero Talentia MX estima que el pasado mes de abril se perdieron cerca de 600,000 puestos de trabajo formales, a los cuales habría que añadir 130,000 trabajos perdidos en marzo y, más importante y fundamentalmente, los empleos de la informalidad y los autoempleos de micro, pequeñas y medianas empresas. América Latina y México dentro de ella está determinada por la informalidad, con la consecuente precarización y falta de seguridad social. No creo exagerar cuando digo que el panorama del desempleo masivo es catastrófico. Ante este escenario es sumamente importante reunir a las voces más informadas y capacitadas con el fin de que nos ayuden no solo a hacer un diagnóstico oportuno de lo que vivimos, sino a pensar en soluciones. La estructura laboral de países como el nuestro funciona mal, desprotege a los trabajadores y está anquilosada por vicios heredados. Por ello resulta imprescindible pensar en modelos innovadores modernos, flexibles y sobre todo responsables que permitan crear empleos. Ahora más que nunca se requieren. Así, Talentia MX organizó esta mesa virtual. Desde que fue creada esta asociación, ha sostenido que el conocimiento, la opinión de expertos, el diálogo informado y la difusión de información son vehículos para el mejoramiento social. A ello nos dedicamos y a ello nos seguiremos dedicando. Con la crisis no queda más que redoblar esfuerzos. Tenemos que estar unidos y articular el trabajo de toda la sociedad. Por eso esta mesa es diversa. Cada uno de los ponentes arrojará luz sobre aquello de lo que sabe. Unir perspectivas significa enriquecer la solución. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro moderador, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Muchas gracias a ti, Elías. Es un gusto estar aquí con ustedes. Felicidades a Talentia y gracias a todos los que nos acompañan. Son tiempos de retos. En lo económico, en lo social, tenemos claro que vivimos un cambio de época. En el ámbito laboral se expresan estas tensiones. Son las cifras de desempleo, pero también las nuevas formas de organización del trabajo. El mundo está produciendo conocimiento en tiempo real. Hay una urgencia de entender y una necesidad de obtener respuestas y construir herramientas. Gobierno, empresas y trabajadores están haciendo ajustes. El objetivo de corto plazo es sobrevivir. Más adelante se trata de salir más fuertes y tener más recursos para lo que viene después de este duro trance. El conocimiento es uno de los recursos más valiosos. Es para mí un privilegio moderar este panel donde participan expertos que a su manera son visionarios. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en sus casas o en sus oficinas y también a nuestros panelistas, Javier Treviño, Ricardo Landero, Jaime Flores y Tomás Bermúdez. Cada uno hará una breve presentación de 5 a 7 minutos. Luego habrá una ronda de pequeños comentarios. En esta ronda intentaremos que haya una máxima interacción entre nuestros panelistas. Más adelante abriremos la oportunidad para ustedes que nos acompañan de manera virtual, hagan preguntas y comentarios. Sin más,
Empezamos con Javier Treviño. Bienvenido, Javier. Buenos días. Buenos días. Gracias, Elías, por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sin duda, pues la pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria y también una crisis económica de proporciones inimaginables en México. Y yo diría que por un lado recibimos la crisis sanitaria, tenemos también la crisis petrolera, pero hay dos crisis que son autoinfligidas. Sin duda, la parte de la crisis económica se debe a las decisiones que tomamos de pausar la economía y de tomar pues este distanciamiento social. Y luego tenemos una crisis en el sistema de tomas de decisiones en las cuales pues necesitamos de alguna manera fortalecer, empujar, convencer de que se tomen algunas decisiones clave en el caso del gobierno. Mientras más rápido se logre contener el contagio y se reactive la economía y se permita regresar a la cotidianeidad de la actividad económica y social, pues menores van a ser los costos de la coyuntura sanitaria. Y entonces debemos diseñar e implementar políticas públicas que sean responsables, que sean eficaces, para atender esta situación sin precedente. Las decisiones que tomemos hoy, y hay urgencia de tomar decisiones, todos los actores de la sociedad, el gobierno, pues van a ser fundamentales para enfrentar exitosamente este reto en las 4 dimensiones que les estaba comentando. Yo creo que lo que se ha logrado en los últimos días a partir de los comentarios de diferentes organizaciones de la sociedad, de organizaciones empresariales, y el día de hoy, más tarde, el Consejo Coordinador Empresarial estará dando a conocer el resultado de 11 mesas de análisis de discusión que se llevaron a cabo la semana pasada, y creo que podríamos lograr algunos acuerdos importantes de lo que tenemos que hacer como sociedad. Sin duda, ante esta crisis, la que vino de fuera y la autoinfligida, bueno, pues tenemos que cuidar la salud de todos los mexicanos. Sin duda, debemos proporcionar al personal médico y a las enfermeras los materiales de protección, de actuación necesarios, ampliar el mayor número de pruebas, tanto para contener la crisis sanitaria como para el momento de la reapertura de la economía. Sin duda, aparte de los temas de salud, y me quiero concentrar más en los temas económicos para esta mesa, debemos proteger el empleo y las fuentes de ingreso. Para ello, debemos evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia, porque lo estamos viendo con las micro, pequeñas y medianas empresas que ya están sufriendo en este mes, después de haber cerrado durante abril y ahora en mayo, pues una crisis de liquidez, sin duda. Entonces, tenemos que ver al empleo y a las empresas que son dos caras de la misma moneda. Entonces, debe, sin duda, sobrevivir la mayor cantidad de unidades productivas posible, formales e informales, para poder mantener las fuentes de ingreso de las familias. Tanto las micro como pequeñas y medianas empresas, que son las que movilizan el mercado interno del país, pues son esa expresión de la cultura del esfuerzo y dan empleo y representan a millones de mexicanos. Sin duda, debe haber otro acuerdo fundamental, que hay que reactivar la economía lo más pronto posible, de manera gradual, de manera sostenible, tanto en el campo como en las ciudades. Debe haber una coordinación estratégica y eficaz para el regreso a la actividad económica por sectores y por regiones, y no solamente en nuestro país, sino también en la región de América del Norte, donde hay actividades esenciales que se complementan y donde son importantísimas las cadenas de valor. Entonces, las facilidades fiscales y crediticias para que las empresas puedan continuar con el pago de salarios condicionadas al mantenimiento, obviamente, de la nómina, pues son cruciales. No queremos que los trabajadores se queden sin recibir ingresos laborales. Entonces es fundamental reconocer la importancia y prioridad que representa esto. Debemos minimizar los costos para detonar una reactivación gradual. Hemos visto muy claramente que ninguna empresa, ningún empresario solicita privilegios, ni condonaciones, ni suspensiones de impuestos y contribuciones a pagar, sino un diferimiento en el tiempo.
si se pausó la economía, pues se tienen que pausar los pagos entre privados y con el sector público también. Entonces, la mejor manera de generar flujos de inversión es con esquemas de depreciación acelerada, que estimule a aquellos que están apostando por el crecimiento. Se requiere ampliar la liquidez de las empresas, permitir la compensación universal, tiene que regresar, la devolución inmediata de los saldos del impuesto al valor agregado, el pago oportuno de los adeudos a proveedores por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, de los gobiernos estatales y municipales, estimular el crecimiento de la economía mediante el incremento de liquidez a personas físicas y a las empresas. Es decir, hay que unir esfuerzos de los actores del sector financiero público y privado, incluyendo las plataformas tecnológicas, para construir esos esquemas de financiamiento garantizados por la banca de desarrollo. Sin duda también por el lado del gobierno se tiene que reasignar el presupuesto público. El gobierno de México debe tener acceso a redirigir presupuestos, incluso a recurrir a recursos adicionales, siempre bajo la revisión, y eso es muy importante, y la autorización y ratificación del Poder Legislativo. También es importante, y aquí está Tomás y seguramente hablará de ello, debemos convocar a la cooperación internacional. Los mecanismos de cooperación internacional son fundamentales en esta coyuntura y México cuenta con el acceso a ellos tanto en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces tenemos que ver dónde están esos recursos que puedan tener un impacto importante en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y además, enfocarnos, Luis Miguel, en la diversificación comercial, en no romper la proveeduría nacional y regional de América del Norte, promover el mayor contenido nacional de nuestras exportaciones. En este momento, en el conflicto entre Estados Unidos y China, México tiene que verlo como una oportunidad. Es importante que podamos desplazar o sustituir algunas de las exportaciones de China hacia Estados Unidos. Y lo que es más importante es que debemos enfatizar desde ahora una visión de largo plazo de la economía. Un plan de la economía es la mejor vacuna contra la incertidumbre durante la crisis y la única manera de lograr una recuperación sólida y duradera. Aquí pararía por lo pronto. Me quedo con una idea antes de pasar a nuestro siguiente panelista. Dices, esta crisis también se expresa en una crisis en el sistema de toma de decisiones. Me parece que es una idea muy poderosa sobre la cual estaremos trabajando. La otra idea, antes de pasar a Ricardo Landero, es la crisis del empleo es una cara de una moneda que incluye la crisis de las empresas. Lo que ahora es un problema de liquidez puede convertirse en un problema de solvencia. Por eso se necesita agilizar este sistema de toma de decisiones. Muchísimas gracias, Javier. Cedo la palabra a Ricardo Landero. Muy buenos días. Los saludo a todos los panelistas, amigos, a los que nos están acompañando. Yo quisiera retomar de Javier también un aspecto que me parece son de los dos elementos que nos están determinando en este momento, que es, uno, desde luego, el aspecto de la salud, pero la otra es cómo vamos a regresar. ¿Y qué va a pasar en los distintos procesos para poder volver a incorporarnos en un proceso productivo? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que vale la pena que nosotros entendamos es, para mí hay tres momentos, que yo le llamaría al primero el momento Newton, las leyes universales del regreso. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que incorporarlas muy bien y saber qué va a pasar. El segundo es el momento Kafka, que es la metamorfosis productiva. ¿Qué procesos y qué circunstancias va a haber de cambios que no van a poder seguir siendo iguales? Y el otro es el momento Darwin, el de la adaptación laboral. ¿Qué va a suceder respecto de estos esquemas y cómo vamos nosotros a entender la transformación que vamos a tener, ¿no? Entonces, ahorita nada más me ocuparé del primer momento, de las leyes universales del regreso, que son cuatro circunstancias que van a determinar cómo podemos regresar a laborar. Uno, el aspecto de las autoridades, que nos
cuál va a ser el calendario oficial, cómo lo estamos viendo en el mundo, la cuestión regional, la cuestión de los municipios, la cuestión de actividades. Estados Unidos ya ha hecho propuestas, en España ya hay un modelo muy organizado, pero lento, desde luego, del regreso. Esto tenemos que entenderlo muy bien. El otro es el de las líneas productivas. Lo que decía Javier, al final hay una cantidad de líneas productivas que se han distorsionado en todo el mundo y también a nivel nacional, que va a determinar cómo vamos a poder regresar. Si yo produzco determinada materia o determinada circunstancia, pero no recibo los insumos, las herramientas, las refacciones para poder echar a andar mi empresa, aunque tenga el aval de la autoridad sanitaria, de todas maneras mi cadena productiva se va a ver viciada. Eso tenemos también que estudiarlo muy bien. Y el tercero, obviamente, es el de la salud, la cuestión psicológica. Mientras no haya una vacuna y no haya medicinas, va a ser muy difícil que muchas de las actividades, sobre todo las que implican un gran volumen de personas, puedan regresar, porque todos estamos ya ahorita en un proceso donde llevamos 2 meses y medio, llevaremos 2 meses, 3 meses en el mundo, llevamos 4 recibiendo información diaria del asunto. Entonces, ¿con qué confianza iremos a los hoteles, a los aviones, a los restaurantes, a los cines, a los centros comerciales, tiendas departamentales, a una boda, en tanto no haya una vacuna y una medicina? Tercer factor importante. Y el cuarto, obviamente, es la reactivación económica. Hablaba Elías al principio de 600,000 despidos. Se habla la OIT de que habrá 25 millones de despidos en el mundo. Es decir, va a haber una gran presión económica, una gran presión en los salarios, en la incertidumbre laboral, y esto, sin duda, que va a ser uno de los elementos que van a generar la circunstancia de que realmente podamos nosotros regresar o no a la normalidad, que podamos incorporarlo. Entonces, ahorita yo quisiera dejar aquí esta parte de la intervención, dejando énfasis en que en el ambiente laboral, insisto, tenemos que fijarnos muy claramente en que esto es lo que nos toca ahorita, entender en principio cuáles son estas leyes que van a estar rigiendo la posibilidad del regreso y analizarlo muy bien, industria por industria, región por región, para poder saber exactamente cómo va a poder ser realmente este proceso. Me parece que dentro de los 3 escenarios que se han planteado, el más optimista, el que plantea Trump, el de los business as usual, el abramos ya y regresemos a la normalidad, el que plantea Macron, de que esto será un gran cambio social de profundidad, y el que plantean los moderados en el sentido de que, bueno, ya venían transformaciones importantes en materia económica, social, y que esto lo único que va a hacer es ser un catalizador, pero no será realmente un cambio de un día a otro. Me parece que yo me quedaría en este escenario intermedio, porque no creo que sea tan fácil regresar de un día a otro al business as usual, ni tampoco creo que veamos un cambio total de las circunstancias. Entonces, aquí dejaría ahorita mi intervención y me gustaría escuchar a los demás panelistas. Ahora sí, muchísimas gracias, Ricardo. Nos dejas en buena compañía. Newton, Kafka y Darwin. Y Darwin, sí, ¿no? Ahorita hablaremos de los demás, ¿no? Me parece muy importante lo que dices, tener una perspectiva de lo que está pasando en otros lados. Por un lado hay respuestas universales, pero también hay respuestas en detalle por sector, por región, yo diría incluso por grupo de edad, si me apuras. Con estas ideas, me gustaría ceder la palabra a nuestro siguiente panelista, Jaime Flores. Adelante, bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación, Elías, también porque creo que es importante hacer este tipo de foros y de eventos en donde vayamos tomando distintas alternativas, distintas opciones y perspectivas de lo que está pasando, porque hay ideas diferentes, ¿no? Incluso en las cifras que aquí se han plasmado, decía Elías que, bueno, pues hay una estadística que tienen ellos en Talentia, donde se han perdido 600,000 empleos, algo así, y hay otras estadísticas, las que oficialmente se han manejado, que dicen que se han perdido 346,000. Pero yo creo que Elías hace una comparación y hace un análisis respecto de empleos formales e informales, que son estadísticas que no están a la mano, sin embargo ellos tendrán sus esquemas de valoración. Y entonces los empleos que tienen que ocuparnos no son nada más los de la economía formal, sino también los de la informal,
porque al final del día la disminución de las actividades que hemos tenido, que ha sido brutal, ha terminado con empleos de todos los sectores, formales, informales, del sector turismo, de incluso las actividades esenciales que siguen trabajando. Son sectores que sufren hoy porque la liquidez merma y la liquidez hoy manda en el entorno de las empresas. Entonces, esa valoración que también comentaba Ricardo, donde hay cifras que se plantean en el mundo, va a haber una disminución de empleos de 25 millones, tiene que llegar a un fondo para comenzar con este esquema de reincorporación que ya se mencionaba. Si no llegamos a un fondo, no podemos pensar en que pueda empezar a existir una recuperación. Y el fondo sí es un concepto que depende en buena medida de las decisiones que se tomen como país, como gobierno, como iniciativa privada, porque si no llegamos primero al fondo no podemos empezar a pensar en una recuperación. Hay aquí círculos viciosos que se generan y que hemos comentado en otros foros, como que la pérdida de empleos, que además significa una importante disminución de liquidez de las familias, pues evidentemente va a impactar también a las empresas que van a ver este impacto de disminución de actividades en menos ventas, en menos ingresos, incluso en algunos casos en sectores muy, muy focalizados, porque además la estadística de pérdida de empleos está en la Ciudad de México principalmente, en Quintana Roo, y esto nos hace ver muy claramente que hay conceptos de actividad, que ya los ponía Ricardo ahí en su lámina, como el sector turístico, como algunas actividades secundarias o no prioritarias, que están sufriendo más la afectación y desde hace más tiempo, ¿no? La parte turística, evidentemente, es un concepto que quizás sea lo último que estemos pensando hoy, ¿no? En irnos de vacaciones, pero también va a ser lo último que pensemos en este regreso. Seguramente no vamos a regresar y buscar irnos de vacaciones. Y si no hay estímulos a ciertas actividades, estímulos incluso de carácter fiscal, medidas a veces tan sencillas como proponer o aceptar la deducción de consumos en restaurantes. Pero vuelta a restaurantes, a pesar de que antes se proponía que fuéramos a restaurantes, hoy va a ser, como decía Ricardo, una de las actividades que más van a sufrir para que la gente regrese a lugares concurridos, para que empiece a reactivarse la economía. Entonces, la primera parte es, creo que tenemos que buscar cómo llegar a la parte más profunda de esta crisis y a partir de ahí y tratar de detener la caída, ¿no? Y a partir de ahí empezar a implementar medidas que nos permitan recuperar el empleo. Se han perdido muchos empleos, pero con la pérdida de empleos también se cae la recaudación. Las estadísticas de los últimos años más o menos ubican la recaudación de las personas morales a la par de la recaudación que se tiene por salarios. Si no hay salarios, si los salarios han disminuido, si se ha llegado a acuerdos, si las empresas siguen cerrando, una consecuencia inmediata es no habrá recaudación por la parte de las personas morales, pero tampoco va a haber una recaudación por parte del impuesto de la renta de salarios, que les comentaba está prácticamente a la par. Entonces, la crisis económica que ya se venía viviendo, porque también habría que recordar esto, la crisis económica no inicia a partir de la pandemia, es una crisis económica que ya traía efectos del pasado, que ya se venía dando, la disminución de la economía, el crecimiento cero, el decrecimiento incluso. Entonces, esa falta de producción de bienes y servicios que ya se viene dando en el país y que además se ha minimizado con otros aspectos, ¿no? Se dice ahora que el crecimiento ni siquiera es importante. Yo creo que el crecimiento económico seguirá siendo importante en la parte de generación de empleos, además es fundamental. Entonces, yo creo que tenemos que valorar cómo llegar al fondo de esta crisis y cómo empezar a acelerar nuevamente la economía. Hay medidas contracíclicas, hay medidas que pueden acelerar la economía, hay que promover el gasto en ciertos sectores, hay que apoyar a la empresa, decía Javier, bueno, y esos apoyos ni siquiera implican o ni siquiera se está pidiendo que sean en función de una condonación de impuestos, simple y sencillamente se está pidiendo que haya un diferimiento, que haya apoyos en contribuciones como la seguridad social, que evidentemente parecería ilógico cuando necesitamos más dinero en seguridad social, se piden estímulos en ese aspecto, pero el gobierno ha dicho que, bueno, pues ahí existen algunos ahorros por efecto de la corrupción que ha disminuido. Bueno, pues creo que hoy es momento de empezar a utilizarlos. Y puntos que se han dejado ahí sobre la mesa, yo creo que cualquier economía, la familiar, la empresarial e incluso la estatal, tiene que recurrir hoy a la deuda. O sea, es un tema que no podemos dejar de lado. Sí necesitamos deuda, sí necesitamos apoyo a las empresas, porque el apoyo que se da directamente a la gente creo que no va a ser suficiente, ¿no? Y creo que es parte de lo que yo resumiría de esto que he comentado. Hay que llegar a un fondo
y a partir de ese fondo comenzar a tomar medidas inteligentes. Incluso para llegar a ese fondo hay que tomar medidas inteligentes porque ya debemos tocar nuestro piso, ¿no? Ya tenemos que estar en la parte más profunda de esta crisis para que pensemos en empezar a salir de ella. Esto no termina el 1 de mayo. A partir del 1 de mayo muchos van a regresar a sus actividades, pero eso no significa que todos lo vayan a hacer como lo estaban haciendo antes de la crisis. O sea, va a ser un regreso gradual y no por disposición oficial, sino por necesidades propias de la realidad. Y bueno, creo que con eso terminaría esta primera participación. Me quedo con 3 ideas antes de pasar a nuestro siguiente panelista que son muy relevantes. Las implicaciones fiscales de lo que está pasando en el mercado laboral. Del mismo modo que la pérdida de actividad económica pegará a la capacidad del gobierno en lo fiscal, pues también la reducción de los ingresos de los trabajadores significará menos ingresos por la vía de los impuestos que pagan los trabajadores. Así. Otra cosa a la que alude esto y me parece muy importante es establecer una especie de fotografía o película compartida de en qué momento estamos del ciclo. Varias veces hiciste referencia a la reactivación se dará una vez que hayamos tocado fondo, pero ahora sí, dependiendo de a quién le preguntemos, nos dirá en qué punto del ciclo se siente. Yo iría avanzando en una conversación para compartir el diagnóstico y sobre todo tener muy claro lo que se necesita para mitigar no es lo mismo que se necesita para reactivar. Así es. Con esto, además de agradecerte, Jaime, paso a nuestro siguiente panelista, Tomás Bermúdez. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo te ha ido? Y muchas gracias, Elías, por la invitación y a Talentia también por la invitación. Y yo creo que parte de los conceptos que se han hablado son algunos de los que yo quería compartir, porque en las opciones de política que nosotros desde el banco hemos estado viendo que están haciendo todos los países, tienen características similares a las que han mencionado, es decir, opciones que ayudan a que van directamente a entrarle a la parte de ingreso, en la parte inmediata, pero también hay opciones de política con respecto a la etapa en la cual nos vamos a conseguir en un momento de esta crisis. Hay una etapa inmediata, hay una etapa de la recesión económica y una etapa de la recuperación económica. Pero muchas de las medidas que empecemos a tomar ahorita van a tener un efecto con respecto a lo que va a pasar después. Y yo creo que un poco, si me permiten, resumiendo algunas de las cosas que hemos visto nosotros, que están tomando muchos países en consideración en términos de opciones de política, yo las categorizaría en 3 temas. Uno, los programas de protección de ingresos para los trabajadores, y aquí están obviamente programas como subsidios condicionados a la capacitación laboral, por ejemplo, o programas de empleo temporal, que yo creo que son muy válidos en estos momentos en los cuales estamos. Programas orientados a proteger empleos. Es decir, ¿cómo hacemos para evitar empleos compartidos? Que se han visto esquemas en ese sentido. También subsidios mediante reducciones de salarios con carga al empleador o otorgaciones de las contribuciones sociales que se han contado aquí. Y programas de intermediación y capacitación laboral, que yo creo que la capacitación laboral va a tener un importante en cómo salimos o cómo transición económica a empleos que no van a regresar o habilidades que va a haber que reimplementar a la gente también. Entonces, yo creo que eso es algo que no podemos descuidar. Y obviamente la implementación de esta política va a depender mucho de la estrategia que tiene cada país con respecto al propio impacto de la crisis sanitaria con el coronavirus. Pero tú mencionabas hace un rato la heterogeneidad de los efectos, pues, porque el efecto puede ser mucho mayor en ciertas zonas geográficas o puede tener, como sabemos, un sector económico más que otro, como lo estamos viendo en sectores que están mucho más expuestos como turismo, aeronáutico, por ejemplo, restaurantes, comercio, bares. Y distintos grupos poblacionales, que fue otra cosa que tú mencionaste. Claro que tiene que haber cosas centradas a jóvenes. Claro que tiene que haber cosas que son centradas a los formales e informales, a gente que tiene empleos temporales o que tiene empleos temporales, a las pequeñas y las medianas empresas. Sí. Creo que en las opciones de política tiene que haber no una tal que a todo el mundo. Tenemos que segmentar entre distintos tipos de impactos. Y la otra es también importante en la decisión de las políticas públicas que tenemos en cuenta, es la existencia de los programas que tengan ciertos países o no.
Es decir, contamos o no contamos con un seguro de desempleo. En México no hay ese amortiguador, pero hay ciertos arreglos institucionales, ciertos programas sociales que pueden ser como una base para arrancar. Pues entonces el reto es cómo empezamos a focalizar los distintos para que va a pasar, que a lo mejor no entra entre los padrones de esos programas de manera inmediata. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Y finalmente, y esto es obvio, es la capacidad fiscal que tiene cada país para poder reaccionar a esto. Y yo también me apego un poco, lo decía Jaime, yo creo que es inevitable que a la salida de esto vamos a salir todos con mayor endeudamiento, las personas y los países. Y yo creo que esa es una discusión que a mí me parece una discusión en ciertos países, una discusión que es un poco... yo no diría que es absurda, pero es inútil la discusión. Yo creo que más bien, en el caso de México, ya de entrada, nada más por el movimiento de los coeficientes, la deuda va a subir porque tu deuda externa, tu depreciación, te aumenta el 30% que tienes tu deuda entera, tu PIB se cayó, ya tú tienes un endeudamiento en términos de coeficiente de endeudamiento que es mayor. Yo creo que es muy interesante saber y podernos saber qué es lo que hay que hacer, cuánto nos va a costar esto y determinar de qué movimientos de partidas hago, de qué tipo de ahorro puedo hacer y qué tipo de endeudamiento me tocaría hacer entonces para poder hacerle frente a la crisis. Y ya finalmente, para concluir esta primera intervención, te diría que aparte de esos indicadores, de esas cosas que dije que hay que considerar en términos de la política pública, creo que también hay que tomar muy en cuenta en dónde estamos del ciclo, que fue otra cosa que tú mencionaste, Luis. Entonces, ¿cuáles son las políticas para el periodo inmediato? ¿Cuáles son las políticas para la recesión económica que ya está aquí? Yo creo que estamos transicionando entre lo inmediato y la recesión económica. Yo creo que ya estamos bastante ahí claramente. Y después, ¿cuáles son las políticas para la recuperación económica en términos laborales? Y todas estas son con respecto a cuáles son los que estamos haciendo laboralmente. Y en eso hay un consenso con respecto a cosas que hay que hacer. Nosotros desde el banco, parte de lo que estamos haciendo es poniendo sobre la mesa estas alternativas de política que hay, no solamente en México, sino en todos los países, y también diálogo regional de política, en el cual estamos invitando a México también, con España, con algunos países asiáticos, con algunos países incluso de América Latina que están empezando a ir prácticas para poder empezar a recuperar una vida económica, yo no diría normal, porque creo que vamos hacia una nueva normal, pero en las condiciones que se pueda ir arrancando esta nueva economía hasta que tengamos la seguridad de poder sentirnos cómodos, que exista un mejor tratamiento o una vacuna. Yo lo dejaría por aquí ahora para seguir la discusión. Muchísimas gracias, Tomás. Antes de volver a los siguientes panelistas, me gustaría empezar con una pregunta directa para ti, Tomás. ¿Cuál dirías tú que es la gran lección que el mundo le puede dar a México en este momento? ¿De quién tendríamos que aprender y qué cosa? Yo no sé si individualmente un país en particular, pero yo sí creo que la toma de decisiones rápida con frenar la caída de ingresos y lograr preservar empleo sería lo que yo siento que hay un consenso en muchos países con respecto a lo que se debe hacer. Y eso creo que es importante porque al fin y al cabo lo que va a ser la recuperación o el motor de la recuperación una vez que pase la tormenta sanitaria es que tan intacto quedamos en nuestra capacidad productiva. Entonces, si tenemos una debacle grande de empleo y de empresas, va a ser mucho más difícil la recuperación. Entonces, yo diría que es muy importante ver cómo y empresas es muy importante lo rápido que se puede actuar, como comentó también Javier en ese sentido. Eso va a ser parte del motor de la recuperación. Muchísimas gracias. Quiero ir contigo, Javier Treviño, y te pido que profundices sobre un concepto que me parece que es muy poderoso en este contexto, en este panel. Decías tú, vivimos una crisis en el proceso de toma de decisiones y me gustaría pedirte, Javier, esta crisis, el proceso de toma de decisiones incluye gobierno, incluye empresas y si me apuras, incluye trabajadores o personas. ¿Cómo desatoramos esta crisis en el proceso de toma de decisiones, Javier Treviño? Gracias, Luis Miguel. Estuve tomando nota de las aportaciones de cada uno de mis compañeros panelistas y puedes ver que hay yo diría, un claro sentido de urgencia.
porque estamos recibiendo en nuestro país un impacto económico negativo de graves consecuencias. Y si resumo lo que escuché en las diferentes exposiciones, hay una caída generalizada de la actividad económica, desempleo, suspensión de miles de centros de trabajo, interrupción masiva de la producción, caída en los ingresos de trabajadores, quiebras de empresas, colapso de las ventas, disminución de volúmenes y precios de exportaciones, pérdidas de ingreso por turismo y remesas, salidas de capital, freno en las decisiones de inversión. Entonces, bueno, cuando vemos esto, de continuar la situación, pues se podría presentar un deterioro de la posición fiscal del gobierno y un daño incalculable a las finanzas públicas. Entonces, de una crisis sanitaria que vino de fuera, de una crisis autoinfligida, diríamos, que es derivada de la política de que nos quedemos en casa y entrar en una recesión económica como hemos decidido como país entrar, y lo ha decidido los diferentes países del mundo. Bueno, pues ahora tenemos que tomar las decisiones juntos de cómo poder llegar a la reapertura de la economía, a la reactivación de la economía. Y lo que sí veo en realidad es otra crisis en el modelo de toma de decisiones en el gobierno, porque ahí la base fundamental, Luis Miguel, es que todo aquel que tiene un interés legítimo en el tema, su punto de vista debe estar representado. Y no está ocurriendo. Estamos viendo decisiones con las que solamente se está enfatizando el fortalecimiento de los programas sociales del gobierno, lo cual es muy bueno. Qué bueno que haya recursos para los programas sociales y para poder estar haciendo llegar a los mexicanos con mayores necesidades los recursos que se requiere en este momento, pero no es suficiente. Se requiere un acuerdo nacional para la reactivación económica. Y eso es justamente lo que las organizaciones empresariales están proponiendo. El día de hoy, más tarde, lo van a estar presentando las recomendaciones para ese acuerdo nacional. Pero entonces, en ese proceso de toma de decisiones, tiene que estar muy clara la posición del sector privado. No se trata de... Hay analogías falsas en este momento. Se utilizan las analogías del FOBAPROA, se utilizan otras analogías de rescate a las empresas. No se trata de eso en este momento. Como lo decía hace un rato, el empleo y las empresas son las dos caras de la misma moneda, y lo que queremos en este momento es proteger el empleo, proteger el ingreso de las familias y lograr más rápido la reactivación económica y que el gobierno siga teniendo los recursos para sus programas sociales, sin duda. Pero la única manera de lograrlo es con un acuerdo nacional en donde todos estemos básicamente de acuerdo en los principales puntos, en las principales recomendaciones para que podamos lograrlo, Luis Miguel. Del público, Antonio Ventura nos dice, vayamos con las propuestas. ¿Qué propuesta destacarías tú de parte del sector empresarial organizado a través de cámaras? Tú formas parte del Consejo Coordinador Empresarial, tienes un papel muy destacado ahí. Si tuvieras que sintetizar en 3 propuestas, ¿con cuáles te quedas? Mira, yo creo, Luis Miguel, que hay que verlo en partes. Hay acciones inmediatas para solventar la crisis, acciones para reabrir la economía y acciones de mediano y largo plazo, pues para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social. Tenemos que enfocarnos al mismo tiempo, o sea, no es un asunto, como dicen algunos, primero solucionemos la crisis sanitaria y luego vemos la económica. No, tenemos que pensar en todas las propuestas para enfrentar el tema económico y el tema sanitario al mismo tiempo. Entonces hay temas de salud de la población, de bienestar social, de estabilidad económica y de estabilidad fiscal. Sin duda, lo que es más importante en este momento es evitar que la crisis de liquidez de las empresas se convierta en una crisis de solvencia. Había muchas empresas, y lo veíamos hace un rato en el sector de la hospitalidad, en el sector turístico, que en enero y en febrero les iba muy bien, ¿no? Y después de la decisión económica que se tomó de pausar la economía, bueno, pues tienen un problema de liquidez, no necesariamente un problema de solvencia. Entonces tenemos que ayudar a las empresas a través del diferimiento
de las contribuciones, a través del diferimiento del pago de impuestos, también a través del fortalecimiento de las cadenas de valor y cómo, seguramente Tomás nos lo va a mencionar, lo que hizo el Consejo Mexicano de Negocios con BidInvest y cómo lograr a través de un concepto del factoraje inverso poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas en estas cadenas de valor. Hay muchas medidas que se pueden hacer en este momento y luego lo que tenemos que pensar es cómo vamos a enfocarnos en la reapertura y a ser muy exitosos en la reapertura. Sin duda, no descuidemos la parte sanitaria, pero hay que enfocarnos en las medidas para la reapertura de la economía. Me parece muy importante lo que dice Javier. Te quiero pedir, Ricardo Landeros, si complementas o si amplías esto. Él dice, no es primero resolver la crisis sanitaria y luego ver qué hacemos con la economía. Supongo que eso cabe en alguna de tus leyes universales de Newton. Ricardo. Sí, mira, Luis Miguel, hay 1.600 millones de personas paradas en este momento. Si esto no va a generar realmente una transformación, no veo qué lo pueda hacer. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido algo como esto. Yo creo que en ese sentido, una vez platicado las leyes de Newton, que serían las leyes de cómo vamos a regresar, me gustaría entonces hablar, retomando lo que acaban de tomar los demás panelistas, cuál va a ser la metamorfosis productiva que vamos a tener. Porque por un lado, estamos hablando de el cambio de lo global hacia lo local. Se está discutiendo que va a haber una gran transformación en cuanto a los países. Entonces, por ejemplo, en este sentido, creo que el TEMEC va a ser, desde luego, uno de los elementos que va a dar opción para fortalecer el mercado local. Es decir, ya Estados Unidos está dando cuenta que esa diversificación de sus procesos productivos ya hoy le generó una debilidad, sin duda. Cuando hablamos de lo local, no solamente son países, sino bloques comerciales. El bloque en el norte, Canadá, Estados Unidos y México, será fundamental. Y ese tenemos que aprovecharlo como México. México sin duda será un espacio confiable de proveedores de bienes y servicios para Canadá y Estados Unidos. Ahí hay una gran oportunidad de dinámica como primer elemento de metamorfosis. El segundo es, va a haber un cambio de dinámica en el consumo. Hay prioridades que desde luego cambiarán. Yo ahí sí tomaría un poco el concepto de Macron en cuanto a que sería un cambio antropológico profundo. Y eso hay que entender, cómo van a ser esos cambios. El tercero es la cuestión de la capacitación como valor. Tomás lo estaba diciendo aquí. Hoy, esta circunstancia de la capacitación va a tener para las empresas algo sin precedentes, sobre todo en muchos sectores, por ejemplo, de la cuestión tecnológica. Pero además, ante esta crisis que estamos viviendo de despidos en el mundo, esta modificación de las cadenas de trabajo, sin duda, va a generar curvas muy fuertes para las empresas que son muy costosas. Las curvas de aprendizaje son caras. La capacitación va a ser fundamental. Aquí es donde entra incluso pues, una asociación como la que encabeza Elías Micha, de Talentia y las empresas que están proponiendo que debe haber precisamente un enfoque hacia estos elementos de la capacitación. Va a tener un valor como nunca. Y el tercer elemento que creo que va a haber de metamorfosis será la cuestión tecnológica y el espacio de trabajo. Se habla hoy de que el 60% de muchas de las actividades que se hacían en oficinas se trasladarán al home office. Tenemos que desarrollar aspectos del 5G. Va a haber un gran incentivo por invertir en las empresas en cuestión tecnológica. Entonces, ahí, en ese sentido, tenemos nosotros que ir encontrando para dónde vamos a ir como país. Como al final Javier y Jaime lo han planteado, la dificultad que ya en sí mismo las leyes del cambio nos va a permitir regresar, también cómo vamos a encontrar nosotros los modelos y esas transformaciones que nos van a permitir realmente reincorporarnos e ir encontrando los caminos. En todo el mundo está pasando. A todos los países les va a pasar. Entonces, Ricardo, te quiero... mi propuesta, ¿verdad? Ricardo, te quiero preguntar y pedir
que seas muy concreto, muy específico. Dice Javier Treviño, hay un sentido de urgencia que comparten los panelistas y me atrevo a decir todos los que nos están escuchando o viendo. Y tú enfatizas, vienen oportunidades para quien tome las decisiones correctas. ¿En qué enfocarse para que de esta crisis saquemos más oportunidades que problemas? Literalmente, ¿qué recomendación darías para alguien que quiere salir fortalecido de este dificilísimo trance? En principio, es un tema de una planeación estratégica muy profunda. O sea, el analizar estas leyes del regreso y cómo vamos a hacer, identificarme en el tiempo y el espacio, saber exactamente cómo voy yo a funcionar, también mis proveedores, también mis clientes, qué va a suceder. Luego encontrar dentro de esta dinámica, además, los procesos de transformación que habrá en el mundo, en el consumo, en la producción, en la cuestión tecnológica. Es muy complicado hoy hablar de un solo modelo o una respuesta. Creo que cuando uno de los asistentes nos decía, bueno, den propuestas, ya han hablado de algunos temas generales, pues esta es la dificultad. Lo que estamos tratando es de abonar elementos de análisis precisamente para que, en lo que decía Tomás, ni todos los países son iguales, ni todas las regiones son iguales, ni todas las empresas van a tener los mismos impactos, y cada una va a tener que ir encontrando precisamente estos modelos de entendimiento de lo que está sucediendo. A todos nos agarró de sorpresa. Quiero aprovechar una pregunta que nos hacen para pasar con Jaime Flores. Es una persona que tiene un club deportivo y expresa algo que creo que sintetiza muy bien lo que muchos empresarios están sintiendo, y es, no vemos los apoyos del gobierno, parece que nos quieren dejar morir. ¿Qué apoyos reales puede tener una empresa del gobierno, Jaime? ¿Qué apoyos puede tener del propio sistema financiero? Me atrevo a decir, la pregunta en concreto es cómo aprovechar lo que se tiene, cómo acceder, yo diría, a una especie de banco de buenas ideas en un contexto en el que efectivamente mucha gente siente que no está teniendo del gobierno el apoyo que necesita. Todo tuyo, Jaime. Sí, pues mira, creo que efectivamente hay un sentido de urgencia, hay un sentido de necesidad que tienen las empresas de que se les apoye, de que sean solventadas en cierta forma por el Estado para hacer lo que tanto ha recomendado el Estado, conservar las fuentes de empleo. Y hay propuestas incluso desde el sector empresarial, por ahí se ha hablado de un salario solidario, quizá sin tener el concepto preciso, pero este salario solidario nace de un concepto que ya algunos partidos políticos proponían desde las campañas presidenciales de 2018, que es el ingreso básico universal. El ingreso básico universal, que es por ahí un experimento social que se dio en algunos países como Finlandia, en donde se proponía que las personas tuvieran un ingreso mínimo garantizado, independientemente de que trabajaran o de que no trabajaran. Incluso en Finlandia, donde fue el caso paradigmático de este ingreso básico universal, se notó o se hizo evidente que la gente que recibe un ingreso mínimo, no nada más para subsistir, sino incluso para cubrir ciertas necesidades secundarias, es gente que tiende a evitar la superación, a buscar un poco más allá de lo que tiene. Y la propuesta del salario solidario básicamente consiste en que se garantice a los trabajadores, en esta etapa nada más, un salario que paguen tanto la iniciativa privada como el sector público. Hoy la iniciativa privada no puede en todos los casos soportar los salarios de sus trabajadores, cada vez va a ser más complicado, entonces la propuesta es que paguemos una parte nosotros y otra parte que la absorba el Estado. Te quiero preguntar como experto fiscal, Jaime, decías tú, lo corroboraba Tomás después de ti en la primera ronda, una de las soluciones posibles es el endeudamiento, no solo para el gobierno, sino para las empresas y los individuos. ¿Qué recomendaciones darías a una empresa, a un individuo que está por tomar una decisión sobre si solicitar o tomar un crédito? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué debe tomar en cuenta?
Yo creo que debe entender muy bien los tiempos, particularmente eso. El endeudamiento no necesariamente va a sacar avante a una empresa, sino también entender los momentos de cada uno de los sectores en los que nos ubicamos. Me refiero con esto a que decía Javier, hoy el problema es de liquidez, no de solvencia. Pero en el momento en que yo empiece a exceder mis capacidades de endeudamiento, que empieza a comprometer incluso las posibilidades de la empresa, los problemas van a ser de solvencia y esto es, voy a tener injerencia externa de las entidades financieras que puedan soportar mi operación y por lo tanto voy a perder autonomía, voy a empezar a perder activos y voy a comprometer aún más las posibilidades de éxito de mi unidad de negocio. Entonces yo creo que depende de entender los momentos de la empresa. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cómo vas a regresar? ¿Cuál es la perspectiva? Y además otra cosa importante que mencionaba Ricardo, ¿y cuál va a ser el nuevo paradigma de tu sector de negocio? No todos los negocios van a ser iguales. Recordarás que hace un par de años nos acompañaste en el Congreso a presentar una suerte de teoría económica del capital humano. Ricardo decía, hay que forjar talentos nuevos dentro de la gente, hay que forjar habilidades duras de la gente, nuevas capacidades de empleo, nuevas formas de hacer negocio, un acceso mayor a la tecnología, y hay que cambiar ese tipo de conceptos. Yo creo que también hay que hacer una adecuación de paradigmas desde el Estado, porque no es lo mismo darle a la gente dinero que darle trabajo y darle capacidades de trabajo. Entonces yo creo que parte del cambio paradigmático que tiene que sufrir esta economía es, tenemos que generar nuevas formas de trabajo, nuevas capacidades en la gente, capital humano, que básicamente es el concepto, y para eso tenemos que invertir tanto el Estado como las empresas. Pero eso implicaría un serio cambio en el paradigma, no es nada más darle a la gente, sino forjarle un futuro, porque si no lo que hacemos es encasillarlos en la famosa trampa de la pobreza, ¿no? La gente no tiene alicientes para hacer más si ya tiene cantidades seguras para vivir. Entonces, bueno, ya lo había dicho Ricardo y qué bueno que lo refuerzas tú, Jaime, esta idea de, a través de planeación estratégica, evaluar cuál es el tamaño, el cambio que cada organización va a necesitar. Cuando decimos organización, pues yo diría, incluso en el caso de las personas que trabajan por su cuenta, entender que no necesariamente podrá seguir haciendo lo que hacía como lo estaba haciendo. Esto me da pie a preguntarle a Tomás Bermúdez. Tomás, tú dijiste algo que suena como a título de película, los empleos que no regresarán. Me gustaría plantearlo, ahora sí, de lo negro a los tonos más claros. Tenemos empleos que no regresarán, pero tenemos nuevas actividades, nuevas oportunidades que empiezan a aparecer en este intensísimo mes y medio de confinamiento. Todo el mundo ha descubierto habilidades en teletrabajo, pero también ha descubierto que necesita personas, servicios que hace un mes y medio, francamente, literalmente no tenía en la agenda. Cuéntanos, Tomás, de estos empleos que no regresarán, pero también de los empleos, especialidades que están apareciendo. Mira, un poco lo que me refería es que todos los estudios que tú ves, inclusive en el caso de México, cuando tú ves lo que transitó México en la crisis de 2008-2009, los empleos que se dan en las economías nuestras son empleos que se tardan mucho en regresar. Es decir, la recuperación de empleos se tarda mucho en regresar y eso está bien estudiado, documentado, y por eso es la importancia de mantener en la medida de posible los empleos vigentes, bajo acuerdos como los que mencioné hace un momento de ayudarla por la parte de ingresos, pero no tratar de a toda costa que los empleos desaparezcan. Sí es cierto que hay una serie de empleos que están apareciendo de manera importante, pero todos estos empleos que tú, delivery, de los lapiceros, ese tipo de cosas que están ahí, que yo no considero que son empleos, vamos a decir, yo diría que no quiero decir que son necesariamente precarios, porque estoy seguro para el que lo está haciendo, está cumpliendo una necesidad y está siendo su ingreso, y estoy seguro para él es lo que tiene, el sustento que tiene, y me parece importante. Pero lo que sí hemos visto que en esta transición de estos 2 meses o mes y medio que tenemos trabajando todos desde casa, esto de la cuarentena y el trabajo remoto es para unos poquitos, ¿no? Y no es para mucha gente. Y no solamente porque la actividad que desarrollan no tienen manera de hacerla, obviamente, vía remota, sino porque en algunos casos, inclusive, en donde viven, ni siquiera hay la conectividad que se requiere para poder hacer
el trabajo remoto. Entonces ahí implica una cantidad de inversiones que hay que hacer también para dar mucha más conectividad. En la parte de educación quedó muy claro las desigualdades gigantescas que tenemos entre quienes pueden recibir educación virtual y quienes simplemente no pueden hacerlo y están lejos de poder tener una educación mínima para hacerlo. Entonces sí hay unos empleos que van regresando, se va a reformular creo que algunas actividades y creo que va a requerir un reentrenamiento, lo dijo Ricardo, lo mencioné yo también en la primera intervención que hice. Yo creo que aquí vamos a tener que reentrenar a mucha gente a unas actividades distintas y vamos a tener que hacer inversiones en lo público y lo privado en términos de tecnología, porque todo esto ha acelerado, yo creo que tendencias que ya estaban sobre la mesa. Simplemente esto lo que ha incrementado es tendencias en términos de teletrabajo y temas de compras a retail vía a domicilio y una cantidad de cosas que ya estaban y simplemente se han acelerado y quizás ahí tendremos actividades en las cuales podrán sustituir parte de los empleos que se van a perder, pero yo creo que no va a ser la totalidad de los empleos. A mí me gustaría simplemente mencionar dos cosas que yo creo que la gente que está en la audiencia ha dicho, bueno, propuestas específicas. Yo mencioné algunas cosas muy generales, yo podría quizás después entrar en cosas en lo inmediato, en lo de corto y en lo de medio plazo, que me parece que son importantes y que están haciendo otros países, pero también me gustaría mencionar cosas que se han propuesto en México. El sector privado, a través del Consejo y otros, han puesto propuestas muy específicas sobre la mesa. Gerardo Esquivel, que es gobernador de México, a mí me parece que ha hecho unas propuestas muy interesantes con respecto a lo inmediato, es decir, qué se debe hacer y cuánto puede costar y cómo se financia, que me parece que también vale la pena tomarlas en cuenta, un artículo que hizo en la revista Nexos hace poco. Entonces, no hay una carencia de ideas, a mí me parece que hay propuestas del sector privado, de académicos, de personas que están haciendo propuestas muy interesantes, muy además tailor-made o hechas a la medida de México, que han cabida con respecto a quien está tomando decisiones. Yo creo que eso es importante decir. Tomás, me gustaría contigo empezar una pregunta que es para todos los panelistas. Esta crisis laboral derivada de la pandemia se da en un contexto donde había dos grandes procesos transformadores para la economía mexicana, que es la reforma laboral y la renegociación del TEMEC. El Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un trabajo espléndido en tomar el pulso a todo lo que está pasando en lo laboral en México. ¿Cómo la pandemia convive con estos dos procesos de transformación enormes, reforma laboral y TEMEC? Con respecto a la reforma laboral, Luis, tú y yo conversamos en su momento cuando se aprobó la reforma, nosotros pensamos que es una buena reforma. Yo creo que hay diferencias con respecto a la manera y el enfoque, pero nosotros pensamos que la reforma laboral en el caso de México fue un paso hacia adelante. ¿Cuál es mi preocupación ahorita? Que al no tomarse medidas específicas de mitigación de pérdida de empleo, lo que vamos a tener es un sistema que está arrancando, que ya estaba saturado anteriormente y que va simplemente, yo creo que a colapsar con la cantidad de demandas laborales que vamos a ver en los próximos meses. Entonces, esa es una preocupación que tengo yo. Un sistema que ya venía con dificultades, con problemas, y siento que la cantidad de demandas laborales que van a haber es un sistema que apenas arranca en su nueva versión. Me preocupa lo que puede ocurrir en términos de la sobresaturación ya a niveles exponenciales del sistema. Creo que va a generar muchísima frustración en ese sentido. Y la otra cosa es todo el tema de necesitamos tener una agencia de empleo que nos hemos enfocado mucho en la parte de la reforma, pero creo que la agencia de empleo hay mucho trabajo que hacer en la agencia de empleo. Y esto nos agarra en un momento en el cual la agencia de empleo no tiene los algoritmos necesarios para conectar empresas con empleadores, está también sobresaturada. Entonces, quizás hay que hacer inversiones importantes ahora en la agencia de empleo para que pueda empezar a cumplir un rol en el mediano plazo de empezar a conectar empleados con gente que está buscando trabajo. Pero el TEMEC creo que es la gran oportunidad y es la que no hay que perder. Creo que ese es lo que nos ancla de alguna manera en lo bueno que puede salir de acá. Creo que hay consenso con respecto a que va a haber un reacomodo de las cadenas productivas en el mundo. Las empresas están buscando a raíz de todo esto redundancia de alguna manera y creo que México está posicionado de una manera privilegiada a tomarle ventaja a eso si hace las cosas que tiene que hacer. Y creo que es una gran oportunidad. Dices si hace las cosas bien.
¿en qué cosas nos tendríamos que enfocar para no meter la pata? Yo creo que yo te lo diría en una sola cosa en general, que es generar las condiciones correctas para tener la confianza que la gente decida que esto es un buen destino. Yo creo que el tema es un tema de confianza y también de proponer las habilidades necesarias para alguna de estas cadenas. Buenísimo. Ricardo Landeros, tenemos los retos que implica la pandemia, pero ya estaban en la licuadora la reforma laboral y el TEMEC. ¿Cómo conviven estas cosas y a qué vas a ver ese licuado? Bueno, en realidad yo creo que la reforma es un instrumento, como bien apunta Tomás, que también era importante ya avanzar. Había incluso una reforma constitucional que cumplir en materia de justicia. Aquí una de las preguntas precisamente se enfocan en el asunto de los juicios, porque en realidad son una tortura para trabajadores y empresas. Entonces, yo creo que por lo que vemos van a apurar la reforma, van a apurar ya la implementación del Centro Federal de Registro Laboral, y me parece que en ese sentido ha estado muy ligado desde la discusión en su inicio y también en la discusión respecto del TEMEC, precisamente que se inserte ya la reforma laboral como una posibilidad y no simplemente como una promesa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento respecto del TEMEC y la reforma. Javier Treviño, ¿cómo se inserta esta discusión sobre pandemia con estos vectores reforma laboral y TEMEC? Sin duda hay un tema, en el caso del TEMEC, sin duda hay un tema de sincronización. Somos parte de la región de América del Norte. Es importante no solamente el diálogo, sino las acciones coordinadas, conjuntas entre las economías de América del Norte en las diferentes cadenas de valor que se complementan. Sin duda es fundamental. Hablemos de la industria automotriz, por ejemplo, y cómo muchos de los proveedores de la industria automotriz en América del Norte deben estar coordinados para ya iniciar actividades lo más pronto posible. Y para eso, bueno, pues se requiere una buena política de salud en términos de las pruebas y de los miles de pruebas que se necesitan diariamente para retornar a la apertura de la economía. Eso es fundamental, pero hay temas de que si se abre Texas, se abre California, bueno, pues es importante ver cómo se van a abrir también los sectores de la economía que están vinculados con esos estados, o qué está pasando en el estado de Michigan o demás con la industria automotriz. Y sin duda el tema de la reforma laboral es importantísimo en cuanto a la implementación. No se trata solamente de ver los reportes que vemos ahí por semana de quiénes cumplen o no cumplen con esto, sino más bien la política de estímulo que tiene que venir por parte de la Secretaría del Trabajo para que podamos lograr un mejor impacto. Y en este tema hay prácticas fundamentales para regresar a la actividad económica, como es, por ejemplo, el tema de la subcontratación. Va a ser una práctica estratégica para el regreso de la economía y para el empleo de la gente. ¿Qué nos puedes decir también de la reforma laboral? Perdón, hablaba de la reforma laboral hace un momento, Luis Miguel, cuando te nos fuiste, en el sentido de la importancia que tiene la política, más que de inspecciones, de promoción por parte de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, y cómo podemos lograr que prácticas en todo el mundo que van a ser fundamentales para la reapertura de las economías en todo el mundo, como es el caso de la subcontratación, van a ser fundamentales justamente para recuperar los empleos, para identificar en términos de las contrataciones, del reclutamiento, de la selección, del entrenamiento, del capital humano, y sobre todo cómo vamos a utilizar mejor el talento de nuestro país para la recuperación económica. En eso tenemos que tener un acuerdo entre empresas y gobierno. Hay un tema que seguramente a los que nos están escuchando les preocupa, y es en un contexto de relación complicada entre gobierno y empresarios, ¿cómo salir bien librados de inspecciones de la Secretaría del Trabajo, del IMSS?
¿qué recomendaciones hacen desde el Consejo Coordinador Empresarial? No, sin duda hay que cumplir con la ley. Eso es lo más importante. Y tenemos que tener un diálogo muy estrecho con las autoridades. Es decir, la visión tiene que ser mucho más amplia en el momento de la toma de decisiones. Son importantes, sí, los programas de créditos que se establecieron a la palabra y demás por parte del gobierno, pero al mismo tiempo necesitamos articular otras medidas de políticas públicas que sean eficaces para preservar la planta productiva y para lograr tener una conservación de las fuentes de empleo y del ingreso de las familias. Sin duda aquí lo que se requiere es fortalecer el diálogo social, como lo hablan las organizaciones de trabajadores, fortalecer el tripartismo, sin duda, el diálogo con las organizaciones de trabajadores, de empleadores y con el gobierno, para poder tener decisiones adecuadas y no visiones parciales, que son importantes, sí, pero son incompletas. Muchas gracias, Javier. Jaime Flores, tú has dedicado muchísimo tiempo a estudiar la reforma laboral. ¿Cómo usar la reforma laboral en este contexto? ¿Cómo lograr que la reforma laboral se convierta en un instrumento a favor de las empresas, de la preservación del empleo, y no en lo contrario? Jaime Flores. Sí, parte de la reforma laboral, parte importante además de la reforma laboral, fue este reforzamiento de los esquemas de protección colectiva de los derechos de los trabajadores. Parte de ello fue un reforzamiento de la potestad que tiene un sindicato para actuar en representación de los trabajadores. Entonces creo que particularmente uno de los principales aspectos que va a marcar el rumbo de la fuerza laboral en el país va a ser la fuerza de negociación colectiva con sindicatos para reestructurar las relaciones laborales. Se tienen que modificar, toda vez que todos tenemos que estar en un interés supremo que va a ser la conservación de empleos, el respeto de los derechos humanos, pero también reconocer que las cosas no van a ser iguales, ¿no? Habría que reestructurar algunas relaciones laborales, habrá que modificar algunos esquemas de trabajo, y sobre todo esta parte de la nueva justicia laboral que ya mencionaba Ricardo también va a ser fundamental, ¿no? Hay un convencimiento absoluto de que ahora las decisiones en materia laboral tendrán que ser vía una conciliación. Incluso el nuevo sistema de justicia laboral parte de un proceso real de conciliación que creo que en la actualidad no existe como tal, ¿no? Está como una fase del proceso, pero en la práctica los acuerdos con los trabajadores se han dejado como un mero requisito formal de los procesos jurisdiccionales, pero no se han llevado a la práctica en términos reales. Yo creo que tiene que haber acuerdos, incluso hoy con esta figura que se confundía entre la contingencia, la emergencia y las disposiciones que emitió el Poder Ejecutivo, pues creo que lo que privó en las relaciones laborales fue el consenso, los acuerdos, el convencimiento de que si no mantenemos las fuentes de empleo, la crisis puede ser mucho más aguda, ¿no? Entonces, la reforma laboral, ¿para qué nos va a servir? Para conciliar, para aprender que si no estamos trabajando en el mismo sentido o haciendo esfuerzos comunes, las relaciones laborales van a tener serios problemas en el futuro, sobre todo con esta crisis que se viene y que todavía no llega al fondo, ¿no? No se han terminado de perder empleos y se van a seguir perdiendo en tanto no hay acuerdos y en tanto no existe ese convencimiento de que hay que llegar a ese consenso que permita subsistir a las empresas y conservar las fuentes de empleo. Dices algo que me parece que es un concepto muy potente en este contexto, y es reestructurar. Lo que viene es una reestructuración de las relaciones laborales. ¿Qué elementos deberían tener esta reestructuración? Bueno, en principio yo creo que tendría que cambiar la forma de concebir a un trabajador. Hay que potenciarlo, hay que considerarlo como un aliado importante de las empresas, como parte indispensable de su crecimiento y desarrollo, y por consecuencia creo que habrá que invertir más en esquemas de capacitación, esquemas de desarrollo de talento, en forjar mejores trabajadores que además tengan mayores elementos de permanencia. Eso como consecuencia va a tener que los empleos sean mejor remunerados. Pues también hay otra parte importante. Hoy el salario emocional, el famoso pagarle al trabajador más allá del dinero con otros elementos que le permitan desarrollo
y sentir pertenencia a las empresas va a tener que ser un aspecto fundamental. O sea, hoy un trabajador que se siente valorado es un trabajador que en estos momentos de crisis te apoyó para salir y te va a seguir apoyando. Entonces, creo que en ese sentido es como hay que hacer los cambios, ¿no? Sí pagar mejor, pero también forjar talentos, también desarrollar habilidades y desarrollar sentidos de pertenencia en las empresas. Y hay empresas que nos apoyan en esto, ¿no? Hay empresas que facilitan los procesos, que hacen o permiten que los trabajadores accedan a la capacitación, y creo que en eso hay que trabajar particularmente en el futuro, ¿no? Mil gracias. Ricardo Landeros, en esta reestructuración de las relaciones laborales, supongo que ya entramos al momento Darwin. ¿Cómo ves tú, qué consejos darías para que los que nos están escuchando, cómo hacer que esta reestructuración de las relaciones laborales sea lo más constructiva posible, lo más productiva, yo diría lo más justo para ambas partes? ¿Cómo lograr el famoso gana-gana? Bueno, creo que todos estamos ahorita en una dinámica compleja. En el ámbito laboral, lo que nosotros vemos es efectivamente la adaptación laboral, el momento Darwin. ¿Qué va a pasar en materia de recursos humanos y qué va a pasar en materia de las relaciones colectivas? Porque va a haber una gran presión respecto de los salarios y las prestaciones. Eso, seamos objetivos. Yo creo que lo ha señalado muy claro la autoridad. No, me parece que yo creo que el 100% podría decir de las empresas que no son ahorita las que estén laborando por ser esenciales, han hecho modificaciones de las condiciones de trabajo. Porque lo que se ha tratado también de incentivar es el acuerdo, lo que decía Jaime, el acuerdo entre las partes. Ya decíamos hace rato, va a haber un incentivo por mecanizar a la industria, pero también va a haber un tema respecto del personal y la adaptación de los sistemas productivos. Eso es lo que vemos en la adaptación laboral. Y en la materia colectiva, en cuanto a las revisiones de contrato, sin duda van a tener que cambiarse las dinámicas que teníamos. Yo creo que lo que sigue ahorita son revisiones multianuales en las empresas. Ya nadie va a poder aguantar en los siguientes años tener un emplazamiento a huelga. Todos los años por una revisión va a tener que haber acuerdos generales donde 3, 5 años dejemos fijo algún valor que nos permita tener hacer planeación tanto para la empresa como para los trabajadores de saber qué es lo que realmente va a haber, ya sea la canasta básica, índices de precio consumidor, aumento del salario mínimo, inflación, pero no podemos seguir en esta dinámica social de los emplazamientos que obviamente no van a poder dar respuesta dentro de esta reforma laboral, precisamente de las cuestiones colectivas, porque no sabemos cuál va a ser el escenario, ¿no? Se habla de 3 escenarios de regreso. El escenario B, un escenario donde tenemos una caída y un regreso rápido. El escenario U, donde tenemos la caída y una recuperación un poco más lenta. Y incluso tenemos el escenario W, donde tendremos una caída, una recuperación, probablemente un regreso de la pandemia en los días de invierno y otra caída más. O sea, estas incertidumbres, que es un poco lo que nos han pedido también los asistentes, de decir exactamente, díganos qué hacer, pues lo que planteamos es, no tenemos, desde luego, necesariamente el elemento concreto que diga qué hacer. Si lo tuviéramos ahí, crean que estaríamos en la ONU ahorita discutiéndolo. Pero la invitación es, todo esto tenemos que analizarlo. Y en materia laboral, concretamente, creo que el cambio va a ser en materia colectiva, en lo que acabo de plantear, y en lo individual. Quiero ir contigo, gracias Ricardo, quiero ir contigo Tomás. Tomás Bermúdez, mencionabas tú, y me parece muy importante, entender lo heterogéneo que es el mercado laboral por grupos de edad, es decir, lo que se puede pensar en soluciones para jóvenes no aplica necesariamente para personas de la tercera edad, está lo formal, lo informal. Yo me atrevo a decir, incluso un tema que estaba tomando fuerza justo antes de la pandemia, que es la equidad de género en el mercado laboral, parece que quedó perdida literalmente en esta ola de conversaciones sobre la pandemia. ¿Cómo resolver un mercado laboral en donde hay tantos actores con tan diferentes necesidades? Evidentemente, desde el punto de vista de los patrones, no es lo mismo lo que una microempresa puede ofrecer que lo que una multinacional.
¿cómo lograr una caja de herramientas que reconozca esta diversidad de necesidades, esta pluralidad de voces, Tomás? Sí, mira, yo creo que como decía al principio, hay medidas que pueden ser para cada sector y en un momento determinado del tiempo. Yo anoté, después que estábamos en la nota, estaba como anotando algunas cosas. Por ejemplo, en lo inmediato, para personas que están ya registradas en los programas de transferencia, pues obviamente transferencias no condicionadas a través de los programas que ya existen, y eso es una primera medida. Para trabajadores informales que están desempleados y que no tienen fuente de ingresos, ver cómo hacemos transferencias monetarias también, ampliando los padrones y viendo cómo llegar a personas que a lo mejor no están necesariamente en esos padrones. Para trabajadores formales que están en desempleo, son algunas de las cosas que se han mencionado aquí, como subsidios salariales o deducciones a los costos laborales no salariales, por ejemplo, la seguridad social, acceso a compensación por tiempo compartido y, ¿por qué no hablar también de un seguro de desempleo para trabajadores que están formales y que tal vez pueden hablarse de un seguro de desempleo? En el corto plazo, segmentando igual, Luis, por tipo de trabajadores, de nuevo, transferencias condicionadas para los que están en los padrones, transferencias para los que están informales pero están desempleados ahorita también, transferencias condicionadas a cambio de reskilling o reentrenamiento, Cash for Training, por ejemplo, que son programas que se están haciendo en otros sitios y que vale la pena explorar aquí en México. Empleo temporal, se ha hablado de empleo temporal, yo creo que es una manera también importante de ver cómo reactivamos para aquellos que están en la informalidad también en poder empezar a retomar y agila la activación, pero además tiene un impacto psicológico, pienso yo, en términos del impacto que tiene el desempleo. De nuevo, en los trabajadores formales, en el corto plazo de subsidios salariales, deducciones en los costos laborales, esquemas de trabajo compartido, de acuerdo entre empresas que puedan compartir trabajadores entre unas y otras, que sean de acuerdo entre empresas y trabajadores. Estoy en la mañana acá y estoy en la tarde acá. Cosas como esas son cosas que se pueden explorar, que son distintas. Y de nuevo, seguro de desempleo. Y ya pensando un poco más en el mediano plazo, yo creo que ya para lo que son trabajadores informales es todos los temas de intermediación laboral. De nuevo, capacitación laboral creo que es súper importante y creo que ahí es donde tiene que hacerse mucha de la inversión ahora para después. Y seguro de empleo combinando con políticas activas que también estimulan la salida de gente de largos laborales. O sea, tú puedes segmentar en tiempo y tipo de empleo las políticas que vas a hacer en el tiempo. Yo creo que se puede hacer, se está haciendo, y lo que hay que ver cuál es el menú de opciones que tienes. Al público le interesa que amplíes el concepto de Cash for Training, exactamente cómo funciona y cómo podría aplicarse a México. Mira, sobre todo en el lado del empleo, vamos a decir, informal, puede surgir como una alternativa a una especie de seguro de desempleo. Es para que la población, vamos a decir, que está informada tenga una prestación económica activa de trabajo en algún sitio a cambio de que se le entrene o en la empresa o en un centro de entrenamiento que puede tener el gobierno en ciertas habilidades distintas que están surgiendo a raíz de la crisis o que simplemente su labor de lo que hacía antes no va a regresar. Entonces, si era mesero, se puede reentrenar en otra cosa, en una fábrica que hace algún tema. Es decir, que las empresas puedan también reentrenar personal para capturarlo y a cambio de eso les pagan, o que agencias del Estado también a cambio de el entrenamiento le den un subsidio a la persona para reentrenarse, venir a reentrenarse y que le den un cash transfer, vamos a decir, por reentrenarse en una habilidad distinta. No son en un lado, son cosas que se están haciendo en otros sitios y que vale la pena explorar. Muchas gracias, Tomás. Quiero ir contigo, Jaime Flores. Hay una inquietud, yo diría generalizada, con respecto a la relación con las autoridades. Tú decías, hay que reestructurar la relación laboral, tiene que ver con diálogo, tiene que ver con conciliación entre empresa y trabajadores, pero aparece ahí figuras como IMSS, Secretaría del Trabajo. ¿Cómo hacerlo bien y no morir en el intento? Yo creo que hay que partir de una percepción muy particular de este Estado, en donde ya se había contemplado, si no bien parámetros especiales o particulares para la pandemia, sí un concepto que venía de 2009 de la famosa influenza,
en donde se establecía ya una especie de retribución o indemnización a los trabajadores en caso de que nos ubicáramos en un supuesto parecido al actual. Sin embargo, el Estado decidió no declarar la famosa contingencia sanitaria, que es la figura legal que existía, y en su lugar denominar la existencia de una emergencia sanitaria, que era un concepto fuera de todo orden jurídico. Entonces, de principio el Estado se manifestó diciendo las empresas tienen que pagar absolutamente el 100% del salario y prestaciones a los trabajadores durante el tiempo que dure esta contingencia, sin reconocer las características financieras de cada sector ni de cada empresa en particular. Entonces nos ubicamos en una situación de excepción. Las primeras manifestaciones fue hay que pagar todo, aunque después la postura se fue flexibilizando y se fue aceptando que, si bien es cierto que no estábamos en los supuestos legales que ya existían, sí nos ubicamos en una condición particular en la cual no hay trabajo, hay una suspensión de la relación laboral de facto, sino en términos legales, porque el trabajador no está prestando servicios en muchos de los casos, y que entonces cabía la reestructuración de las relaciones laborales. Incluso así está plasmado en las últimas manifestaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí es posible negociar, ¿por qué? Porque cambiaron las condiciones, porque hay que preservar las fuentes de empleo. Sin embargo, siempre está la amenaza de que, oye, pero no puedes disminuir ciertos beneficios, como es la incorporación o el registro al Seguro Social, no puedes modificar condiciones, y creo que esto en la práctica y en términos legales se puede hacer, se debe hacer, incluso, ya lo decía Ricardo, creo que no hay empresa que al principio haya dicho yo me mantengo y sigo pagando y sigo cumpliendo con las obligaciones al 100%, que hoy lo esté haciendo. O sea, ¿por qué? Porque no hay un fondo a esta problemática, no se ha establecido cuándo va a terminar, si bien se dice que el 31 de mayo termina esta fase de resguardo de sana distancia, pero no hay una certeza de que esto ocurra, y aún después de eso no sabemos cuándo va a pasar. Entonces hay que cambiar las condiciones, hay que reestructurar los modelos de trabajo. Y una cosa que decía Tomás, y quizá regresando un poco a ese tema, esos esquemas de pago por entrenamiento me parece que existen, pero me parece que no se les ha dado la fuerza que podrían tener. Un esquema de pago por entrenamiento es Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo. O sea, ese modelo existe desde el gobierno y al trabajador se le paga por entrenarse, que es en sí la esencia de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero creo que no se ha aprovechado debidamente. Y desde las empresas, también desde la reforma de 2012, existe un artículo particular donde hay un contrato por tiempo indeterminado por periodos de capacitación inicial, que se le llama así, que también es pago por entrenamiento. O sea, las figuras sí existen. Quizá yo creo que lo que tendríamos que hacer es reforzar los conceptos, hacerlos más funcionales y empezar a aprovecharlos, porque los conceptos existen, ¿no? Hay conceptos que sí existen y creo que no se están aprovechando adecuadamente. Quiero insistir, Jaime, y te lo quiero plantear la pregunta de otro modo. Tomás Bermúdez hace un rato decía, con el nuevo marco jurídico que plantea la reforma laboral, existe el riesgo de que haya muchas demandas laborales en este contexto. ¿Cómo reducir para una empresa este riesgo? Y yo diría, ¿cómo, en el caso de un trabajador, cómo protegerse cuando sus derechos son legítimos? Supongo que en el público hay tanto empresas como trabajadores. ¿Cómo, ahora sí, cómo no colapsar el sistema jurídico y al mismo tiempo ser lo más correctos para resolver un momento tan difícil? ¿Qué recomendarías tú? Yo creo que consenso y conciliación. O sea, porque las condiciones jurídicas hoy están totalmente rebasadas por la realidad práctica. O sea, si bien es cierto que el trabajador no pidió terminar con la relación laboral, tampoco lo hizo el patrón, y que cambiaran las condiciones tampoco es decisión de ninguna de las dos partes. Entonces, aquí no hay ni un despido del patrón, ni hay un cambio de condiciones. Simple y sencillamente la realidad es que las empresas no están teniendo ingresos, en muchos de los casos tampoco están recibiendo servicios, y hay una especie de suspensión que no está contemplada en ley, una especie de suspensión de las relaciones laborales que ha cambiado el paradigma de las mismas, ¿no? No hay unas condiciones equiparables a un orden normal. Entonces creo que hay que llegar a consenso y conciliación. De hecho, parte de la reforma laboral que hace rato comentaba implica eso, conciliación, aún sin llegar a la fase de terminación de la relación laboral. Si hoy las dos partes no se ponen de acuerdo, pues va a haber muchas demandas, sí, seguramente, pero los mismos tiempos que lleva una demanda laboral
van a llevar a que el trabajador gane juicio respecto de empresas que quizá ya ni siquiera existan. Entonces, si no hay consenso, yo te puedo demandar, yo puedo llevar el proceso, te voy a ganar, y a lo mejor no hay ni siquiera de dónde cobrar. Entonces, hay que asumir esa realidad y hay que llegar a conciliación y hay que llegar a acuerdos en las relaciones laborales para que subsistan después de este proceso, incluso para que lo hagan de una mejor manera, que la transición no sea tan dolorosa ni para los trabajadores ni para las empresas. Ricardo Landeros, me gustaría, ¿qué consejos prácticos le darías a una empresa, a un trabajador, a un director de recursos humanos en este momento de mitigación, pero también en el momento de reactivación? ¿En qué fijarse? Yo creo que Jaime acaba de tocar el punto medular. El momento es de conciliación, es de hablar entre las partes, de realmente entenderse. Creo que a veces hemos tenido este distanciamiento de explicar. Nosotros tenemos el análisis de cómo está sucediendo el proceso productivo, pero el trabajador, pues a ti te pago y tú estás en tu lado viviendo tu realidad. Creo que es el momento de realmente socializar nuestra realidad. Entonces, solamente en ese sentido es que podremos entender, porque al final, tanto al trabajador como a la empresa, como a un sindicato, si no vemos por la fuente de empleo de manera conjunta, en el fondo, pues nos quedaremos todos en la calle. Entonces, yo sería de esta idea de que es muy importante la comunicación y la conciliación, buscar de veras estos elementos, y para esto, obviamente, pues tiene que haber un análisis integral de cómo se encuentra la situación de la empresa, con lo que ya platicamos en esta mesa, y pues estar muy preparados. Yo sí creo que va a haber una gran transformación, abrirse mucho a estas nuevas ideas que se están planteando. Yo no lo vería necesariamente como una oportunidad, porque me parece que el momento de crisis tan lamentable que vivimos, incluso con fallecimientos, no puede ser una oportunidad, sino es más bien una metamorfosis. Nos están empujando a hacer un cambio y tenemos que entrar en esa dinámica. Eso sí hay que entenderlo, ¿no? Entonces, ese sería, Luis Miguel, en términos generales, los aspectos que yo plantearía también. Muchas gracias. Tomás Bermúdez, vamos prácticamente llegando al final de este panel y me gustaría pedirte que empieces tú con una especie de conclusión. No puede ser final, en la medida que es un tema muy abierto, pero en cualquier caso, ¿qué ideas te llevas y qué ideas les dejas a la gente que nos está escuchando? Yo creo que el consenso y la urgencia con respecto a tomar medidas que mitiguen la pérdida de empleos y el quiebre de empresas. Yo creo que eso es lo que hay que tomar acciones. Yo creo que quizás ya es tarde en algunas de las acciones inmediatas, pero yo creo que tenemos que comenzar a pensar en acciones de corto, de mediano y largo plazo, en la manera distinta que vamos a hacer. Yo creo que Ricardo ha hecho un buen análisis de cómo va a cambiar algunas de las cosas. Pero creo que, sin embargo, es tarde para algunas cosas, me parece. Todavía es tiempo de salvar algunos empleos. Y para darle una dimensión de lo grande que es lo que está pasando. En la crisis de 2008 y 2009 se perdieron aproximadamente 650.000 empleos en un año. En 2 meses llevamos 1 millón de empleos, básicamente, formales perdidos. Entonces, creo que tomar acciones es importante de manera inmediata. Como dije, algunas ya fueron quizás tarde, pero todavía hay tiempo de tomar acciones en mediano y largo plazo. Y creo que hay varios menús de opciones sobre la mesa. Y tiene que haber un consenso entre las distintas fuerzas del país para tomar las decisiones que tienen que tomarse para beneficio de todos y que no sea muy tarde cuando se tomen. Jaime Flores, a manera de conclusiones, de ideas para llevar, para que la gente que nos escuche se quede con una caja de herramientas un poquito más, ahora sí, una cajita de herramientas de más calidad. ¿Qué recomendarías tú, Jaime? Creo que platicamos y abrió la charla desde el punto de vista de lo que necesitamos como sociedad, como conjunto de familias, empresas y gobierno para salir avantes de esta crisis. Pero yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, desde este lado que estamos haciendo propuestas, estamos haciendo o semblanteando algunas alternativas, pero la primera pregunta que tendríamos que resolver es, ¿y va a haber apoyo del gobierno o no va a haber apoyo del gobierno? Porque son 2 escenarios totalmente distintos, contar con medidas en favor de las empresas
o no estar en esta parte. Y creo que la realidad hoy nos muestra que no va a haber ningún apoyo para las empresas ni para los trabajadores. Y eso es una realidad de la que tenemos que partir. Entonces, ¿de dónde tienen que surgir las alternativas y las opciones de subsistencia? Creo que desde el sector privado, que particularmente lo tendrá que hacer solo, pero sí existen algunos beneficios legales ya implícitos en distintas disposiciones, como estamos pidiendo que nos difieran el pago de contribuciones, particularmente las de seguridad social. Eso ya existe en la ley, ya hay acuerdos específicos del Seguro Social, habría que recurrir a ellos. Ya existen también esquemas de diferimiento por parte del Infonavit, creo que hay que recurrir a ellos. El sistema financiero creo que también ha tenido una participación importante porque están ofreciendo algunas alternativas para diferir el pago de algunos financiamientos, para tener algunas posibilidades de cambiar o reestructurar las condiciones crediticias. Creo que eso también hay que hacerlo. Hay que considerar que hoy va a ganar o va a tener mayor posibilidad de subsistencia el que tenga liquidez. O sea, más allá de cualquier otro, el que tenga liquidez va a ser el que va a poder subsistir en esta lucha contra la pandemia, después contra la crisis económica. Entonces, sí habría que hacer un planteamiento estratégico en donde se busquen las alternativas que, si bien no me generen ingresos ni me generan mayores utilidades, sí me permitan conservar esa liquidez en una expectativa de corto plazo de 3, 4, 5 meses, que será el periodo más agudo de la crisis. Y por otro lado, nos encontramos en un momento atípico de las relaciones laborales, en donde se rompe incluso el parámetro de un concepto básico de una relación laboral, que es el salario. El salario, según lo que dice la ley en México, es una retribución que se le paga al trabajador por su trabajo, y hoy resulta que en muchos de los casos no hay trabajo. Sin embargo, estamos pagando a los trabajadores. ¿Qué es lo que les estamos pagando? Y desde el punto de vista fiscal, que es mi ámbito de competencia, yo recomendaría valorar qué es lo que le estamos pagando a los trabajadores, porque a mi parecer, en muchos de los casos, lo que le estamos pagando es previsión social, y hay tratamientos fiscales específicos para estos conceptos que yo creo que valdría la pena valorar, particularmente porque son conceptos exentos para el trabajador, lo cual generaría mayores posibilidades de liquidez para los trabajadores. Entonces, hay que hacer esa valoración fiscal, una valoración financiera de manera principal, y en función de ello hacer un planteamiento en el corto plazo y en el mediano plazo. ¿Qué va a pasar con mi empresa y cómo puedo salir avante? Pero particularmente buscar la liquidez, ¿no? ¿Cómo genero liquidez sin considerar ya de ninguna manera al Estado? Porque el Estado parece quiero que no va a participar. pedirte, antes de pasar con Ricardo, tú dices, el marco legal permite hacer cosas que no se están haciendo. Ponías un ejemplo, el pago por salario, registrarse, si entiendo bien, como pago por previsión social. ¿Requiere un aviso formal a la autoridad o es un acuerdo bilateral? Es un acuerdo bilateral porque finalmente la prestación de previsión o las prestaciones de previsión social son conceptos que la jurisprudencia ha determinado como pagos extralegales. Esto es, que van o que son ajenos a lo que marca la ley, sin ser ilegales. Son extralegales porque exceden lo que el patrón está obligado a pagarle al trabajador. O sea, hay que hacer una consideración que tiene un ámbito laboral y un ámbito fiscal, pero a mi parecer lo que estamos pagando hoy, quienes estemos manteniendo relaciones laborales sin trabajo, no es un salario, porque rompe incluso con la definición del concepto. Entonces, esa reestructuración, ese cambio de paradigma que implicaría una adecuación de la relación laboral y de las condiciones de pago, tiene incluso beneficios fiscales que yo creo que vale la pena analizar de una forma más detenida, con un asesor fiscal, claro, para que se haga de forma correcta, y de la mano con un asesor laboral también, ¿no? Creo que sí se puede hacer ese cambio, y es liquidez para las empresas, tiene ciertas características que castigan a este tipo de conceptos, como es una deducibilidad parcial, pero las valoraciones que hemos hecho en distintas empresas resultan siempre en favor de las necesidades actuales. Eso es un hecho. Buenísimo. Gracias, Jaime. Ricardo Landeros. Mira, creo que aquí se ha tocado el análisis de lo macro y de lo micro, y sin duda el gran reto es cómo transformar esos análisis a mi empresa, a mi empleo también como trabajador. Es decir, el entendimiento de todo el proceso político de Estado. Tomás hizo mucho énfasis en las decisiones de los estados, de los gobiernos, las proyecciones que hay para poder impulsar o no la productividad en el mundo
analizarlo también nosotros en perspectiva general nos va a permitir saber cómo están realmente las circunstancias en los distintos países, sobre todo para ver el tema de el análisis ya en lo particular, cómo están mis cadenas productivas, qué va a pasar con mi sistema de mercado, qué va a pasar con las mercancías, qué va a pasar realmente con el flujo en un momento dado, de las 4 leyes que hablamos aquí que van a influir en todo el mundo para la recuperación económica, e ir bajando ese análisis hacia los distintos procesos, entonces entrar a dónde están las modificaciones que voy a tomar. Se decía aquí las decisiones que tomamos en marzo, que se fueron tomando en abril en materia laboral, qué repercusiones van a tener, cómo van a modificarse y cómo voy yo a regresar en el post-COVID también en toda esta transformación. Entonces, creo que el análisis al final sí nos va a implicar ser muy propositivos, de una gran complejidad, pero hay hoy la información. La verdad es que afortunadamente en esta pandemia si algo tenemos es información. En El Economista se han publicado análisis amplísimos de muchísimos aspectos y creo que todo esto tenemos que recuperarlo y poderlo aterrizar en las fuentes de empleo para llegar a otro esquema que nos permita seguir adelante como país. Mil gracias, Ricardo. Quiero ceder la palabra a Elías Micha, director de Talentia, pero antes de agradecer a Tomás Bermúdez, a Jaime Flores, a Ricardo Landeros, ha sido un placer, bueno, a Javier Treviño, ha sido un verdadero placer estar con ustedes, aprendí mucho, espero que la gente que nos está escuchando, viendo, también haya aprendido tanto como fue mi caso. Elías, todo tuyo. Muchas gracias Luis Miguel. Y yo quisiera, a nombre de Talentia MX, agradecer la atención de todos los que nos escucharon y de manera muy especial las intervenciones de todos los participantes y por supuesto de nuestro moderador, ya que como preveíamos, cada uno ha ofrecido información sumamente valiosa para comprender la crisis que atravesamos, así como para diseñar soluciones. Los ponentes expusieron principalmente la naturaleza y la gravedad del desempleo, que es desde nuestro punto de vista, después del problema sanitario, el asunto más complejo y lamentable de la pandemia del coronavirus. Por desgracia, muchos connacionales están perdiendo su fuente de ingresos, quienes más resienten esta situación, pues son los más necesitados. Gracias a los conocimientos y las perspectivas de todos los panelistas, pudimos analizar el desempleo en sus distintos niveles: el económico, el jurídico, el fiscal y el estrictamente laboral. En consecuencia, de la mano de nuestro moderador Luis Miguel González, este evento nos ha permitido tener una comprensión integral del fenómeno del desempleo en el contexto del COVID-19. Talentia MX puede afirmar con orgullo que siempre ha apostado a la articulación de esfuerzos y conocimientos para fundamentar sus políticas. Antes de dar por concluida la mesa redonda virtual, quisiera añadir que para salir adelante de la grave crisis laboral es necesario que todos los sectores de la población mexicana y sobre todo las autoridades actuemos con suma responsabilidad y disciplina. Talentia MX celebra los diálogos entre el sector público y el privado para reactivar la economía. Sin embargo, en este contexto, hacemos un llamado a que todas las acciones deben estar estratégicamente planeadas y subordinadas a las exigencias sanitarias. Pues, de lo contrario, nosotros pensamos
que no solo nos esperan muchos contagios y muertes, sino que las consecuencias laborales y económicas a largo plazo amenazan con ser mucho peores. Por todo lo anterior, Talentia MX afirma que ahora más que nunca, ante la difícil situación que atravesamos, tenemos una enorme responsabilidad histórica y social. Para nosotros, la creatividad y la flexibilidad laboral pueden ayudar a que desempeñemos la tarea a la que estamos obligados: cerrar filas y salir adelante. Gracias al diálogo, a las aportaciones que aquí se vertieron, a la escucha atenta de todos los presentes y a quienes colaboraron para hacer realidad este evento, podemos elegir la oportunidad por encima del desastre. Muchas gracias.